solo las que en mi vida, cuento sobre mi día. El cuento tendría una estructura clásica: inicio, nudo y desenlace, y sería una mezcla entre suspenso, por los momentos tensionantes que convierten el estómago y el alma en un nudo, y de ciencia ficción, porque la protagonista, yo, sería una viajera en el tiempo que primero va al pasado y después al futuro. La historia iría más o menos así. Inicio. Estoy en mi casa sentada en el comedor con mi hermanita y mi papá. Es temprano, muy temprano, y desayunamos. Mientras le sirvo a Lana un plato de cereal y me hago un té inglés con leche y azúcar, como le gustaba a mamá, mi papá comienza a hablar sobre lo importantes que son la universidad, las buenas notas y las clases. En fin, sermonea sobre el futuro y cómo el estudio es la manera más probable de alcanzarlo. Parece que nos habla a las dos, pero sé que se dirige a mí. Está preocupado por mi desempeño académico y yo también debería estarlo. Le cuento, por decirle cualquier cosa, que tengo que ver un clásico del cine para poder escribir mi último ensayo para la clase de cine y literatura. Parece que ha atrapado el anzuelo. Deja el sermón, sonríe y me recomienda un teatro al que solía ir con mi mamá cuando eran novios. Asiento con la cabeza y le respondo frases genéricas. Claro que sí, visitar el cine, lo prometo. Él parece feliz y puedo concentrarme en lo que realmente me importa: que Alana se coma hasta la última cucharada del desayuno. Nudo. 40 minutos más tarde me bajo del taxi y llego al teatro del que me habló mi papá. Me doy cuenta de que viajé en el tiempo. Aquí empieza la ciencia ficción. Parece que estoy en los años 70. El edificio es inmenso y sus paredes grises, con grafitis que parecen cicatrices viejas. Un letrero, grande y luminoso, con letras negras y brillantes, dice Casablanca. Voy hasta la taquilla y solo hay otra persona esperando, una chica muy alta y bien vestida. El vendedor se demora un buen rato en atendernos y cuando por fin nos da nuestros boletos, entramos a la sala. Los asientos de terciopelo rojo parecen manchas de sangre bajo la luz de la proyección. Empieza el suspenso. Solo estamos ella y yo. El resto, una multitud de asientos vacíos en medio de la semioscuridad que muerde el espacio. Ella se sienta al fondo, yo un poco más adelante, casi en la mitad. Justo antes de que empiece la película, después de los cortos, hay una falla eléctrica en el teatro y nos quedamos completamente a oscuras. Siento terror por la repentina oscuridad total y por perderme la película que necesitaba para escribir mi último ensayo del semestre, hasta que empieza a brillar una luz. Era ella 6 filas atrás de la mía, alumbrando el espacio con la linterna del celular. Desenlace. Entre risitas de complicidad salimos del teatro, pero las sonrisas se me acaban cuando veo que no tengo cómo devolverme para mi casa. La chica se da cuenta y se ofrece a llevarme en su carro con chofer. Cuando nos recogen, le cuento que si no veo Casablanca ese mismo día, perderé mi primer semestre de universidad. Ella me dice que, coincidencialmente, tiene el DVD de la película en su casa, que si quiero me lo puede prestar. Cambiamos de ruta. Primera parada, su casa y entrega del DVD. Cuando llegamos a donde vive, me doy cuenta de que viajé otra vez en el tiempo, esta vez al futuro. Su casa parece sacada de una revista de arquitectura de épocas más avanzadas. La chica se baja del carro, entra a su vivienda futurista, recoge el DVD, me lo entrega y nos despedimos. Segunda parada, mi casa. El chofer me trae, veo la película con mi hermana, escribo mi ensayo en tiempo récord. Fin. Nota 1. El cuento real tendría muchos más detalles que este, que es solo un borrador. Nota 2. La verdad, no tengo ni idea de cómo se llama la chica que conocí hoy en el teatro, pero estoy casi segura de que su nombre empieza por D, o al menos eso creo haber visto en los mensajes que le llegaban a su celular. Nota 3. D, vamos a llamarla así, no soltó el celular ni un segundo, y me recordó lo horrible y maleducado que es ese hábito. Es como si yo estuviera con un libro en la mano en todas partes y no fuera capaz de soltarlo y no dejara nunca de leer. ¿Qué tal que yo leyera en la mesa, en el cine y en clase mientras habla el profesor? Eso no estaría bien visto por nadie, y no estaría bien visto por mi mamá.
que siempre me regañaba por vivir leyendo, en vez de socializar. Nota 4. Aunque no me gustó que estuviera pegada siempre al celular, le agradezco que haya sido tan generosa. Poca gente es tan amable con alguien que acaba de conocer, y gracias a ella pude cumplirle la promesa a mi papá. Le dije a D que cuando quiera puede ir al café librería en el que trabajo por un macchiato de cortesía. Nota 5. Ahora que recuerdo, nunca le dije cómo se llama el café. Qué estupidez. Debí haberle dicho, te invito a un macchiato de cortesía en Moca, el café librería en donde trabajo y en donde además es posible tomar libros prestados como en las bibliotecas públicas. ¿Qué más da? Me quedaré con el DVD. Nota 6. Me gustó mucho Casablanca y a mi hermanita también. Creo que le sirvió para distraerse y se comió la mitad de las crispetas. Hoy, casi 3 años después de haber escrito por primera vez sobre ella en mi diario, me doy cuenta de que dejé por fuera del relato los detalles imprescindibles. Y aunque valoro los detalles por encima de cualquier otra cosa, algo característico de mí, entiendo que es normal. Los diarios no son algo que uno escribe pensando en el futuro. Son, más bien, un registro de las preocupaciones que uno tiene en el presente, en el ahora. Y en ese entonces, yo estaba muy preocupada por, uno, no perder el semestre, y no lo perdí. 2, la alimentación de Alana, que había perdido el apetito después de la muerte de mamá. Y 3, la escritura de cuentos, que desde ese día empecé a perfeccionar, influenciada por las historias de Raymond Carver y Cortázar. Además, usaba mi diario para contarme a mí misma la historia de mi propia vida. Ahora lo uso para contar la historia de nosotros. El día en que nos conocimos fue más o menos así. Era miércoles y la película empezaba a las 11 de la mañana en el teatro más viejo de toda la ciudad. Llegué 10 minutos tarde y la vi para enfrente de la taquilla. Estaba en uno de sus ordenadores de fila, 2 lazos recubiertos de terciopelo rojo, mirando su celular. Me paré detrás de ella y nos convertimos en el principio y el fin de la fila más corta del mundo. O todos habían entrado o nadie más iba a entrar. Tenía susto de que la película ya hubiera comenzado porque sabía lo que eso significaba para mi semestre, una tragedia. Ella, en esos momentos, era simplemente ella, era mucho más alta que yo y sus aretes largos y brillantes llamaron mi atención. ¿Ves a alguien ahí?, le pregunté, impaciente y sin saludar, movida por la angustia de haber llegado tarde. No, me respondió. Señalé de un letrero café oscuro pegado en la esquina superior del vidrio y que decía en letra casi ilegible, estoy en el baño, ya regreso. Las dos nos reímos. Perdón, respondí. Es que no traje mis gafas y no alcanzo a leer bien de lejos. ¿Estarán demorados? Según la información de la página web del teatro, no había proyección de películas clásicas después de la función de matiné. Esta era mi última oportunidad de ver Casablanca, y no quería perderme el principio de la película. ¿Qué diablos es una matiné?, le pregunté a mi papá esa mañana, mientras hablábamos de mis entregas pendientes para la universidad. Y fue así, a regañadientes, y mientras le servía una taza de cereal a mi hermanita, que conocí la historia del primer beso que se dieron mis papás. Tenían más o menos mi edad, y en vez de irse al colegio, se iban a la matiné a ver una película. El nombre clave que le daban a lo que en realidad era darse unos besos a escondidas de todos. Y aquí aprovecho para hacer una confesión que no hice en mi diario. Mientras mi papá me contaba su historia, no podía evitar imaginarme que los que estaban dándose besos en el teatro vacío éramos Luca y yo. Luego hablaré más sobre él. ¿Por qué no averiguamos?, me dijo mi papá con una emoción que solo despiertan los recuerdos que hemos dado por perdidos. Es posible que todavía exista el teatro. ¿Ir a un teatro en la mañana?, respondí tras una risa irónica. Tú sabes que nunca voy al cine. Prefiero bajar las películas y verlas en casa, pa. Aunque ambas cosas eran ciertas, preferí ocultarle que, 1, no había encontrado la película en internet, y 2, que si no entregaba el ensayo Casablanca y la novela romántica, antes de la medianoche de ese día, iba a perder mi primer semestre de universidad. Pero como sabía que mi papá no se iba a parar de la mesa hasta que yo le asegurara que iba a ir a su dichoso teatro,
no tuve más remedio que prometérselo. Después de la muerte de mi mamá, me convertí en una experta para incumplir promesas. Ese defecto se convirtió en una costumbre. Así lo quisiera, y la verdad era que no lo quería. No podía cambiar mi actitud, ni me esforzaba por ser más sociable, ni les daba prioridad a las cosas académicas. ¿Me lo prometes? Era la pregunta favorita de mi papá, como si con ella se aferrara a la posibilidad de que yo un día fuera otra vez merecedora de su confianza. Como cuando por fin, tras muchos esfuerzos y notas mediocres, pude graduarme del colegio, y él trató de convencerme para que estudiara literatura. Lo logró, confiada de que mi pasión por los libros sería más fuerte que mi tristeza. Estaba equivocado como siempre respecto a mí. En ese punto de mi vida yo seguía convencida de que nada nunca sería más grande que mi depresión, y a pesar de mi gusto por la lectura y la escritura, era irresponsable con todo lo relacionado con mi carrera. Pero esa mañana, después de la historia de los besos y el discurso sobre la matiné, decidí hacer un esfuerzo, por él, y a la larga, también por mí. Usualmente son muy puntuales, dijo la chica, alargando el cuello como si quisiera verificar que el vendedor no estuviera escondido en la taquilla. No sé qué les pasó hoy. ¿Usualmente? ¿Vienes mucho a las matinés? Pregunté sorprendida. Sí, este es mi teatro favorito. La miré con curiosidad mientras me hablaba. De frente sus aretes no se veían tan escandalosos y aunque estaba sonriendo, parecía triste. Su pelo, café oscuro como un espresso, estaba recogido en una cola alta y su cuello era largo y fino como ella. Al verme tan curiosa, agregó. Venía con mi abuela cuando yo era más pequeña y desde entonces no he parado de venir. Además tienen las mejores películas de amor. Era obvio que para ella era una costumbre viajar en el tiempo. Pasaba del futuro, su casa, al pasado, el teatro polvoroso que visitaba a menudo. Parecía un ser ajeno a esa realidad, parada allí en la taquilla, sola, perfectamente vestida, con su celular de última generación en la mano. A veces las apariencias engañan. Si la hubiera visto caminando por la calle, mis prejuicios me habrían llevado a imaginarla rumbo a un cine lujoso en algún centro comercial de moda, en vez de al único teatro de la ciudad que parecía estancado en el tiempo. ¿Y tú, cómo llegaste aquí? Me preguntó. Hoy mi papá me contó que cuando era novio de mi mamá, se escondían aquí por las mañanas para no ir al colegio. Respondí. Sus ojos se iluminaron. El puntito de tristeza de pronto desapareció y sonrió, pero esta vez con todo el rostro. ¡Qué inteligentes!, dijo. Si a mí se me hubiera ocurrido lo mismo, habría faltado todos los días al colegio. A las dos nos dio risa su comentario, pero no alcancé a responderle nada porque en ese instante llegó el vendedor de las boletas a la taquilla. La chica se acercó a hablarle. No podía escuchar lo que decían. Miré el reloj, con miedo de que definitivamente me hubiera perdido Casablanca. Vi que sacó su billetera y pagó. La película todavía no ha empezado, me dijo mostrándome una boleta. Empezó a guardar su billetera para retirarse de la taquilla. Era mi turno. ¡Ah, qué bueno! Suspiré con alivio y me metí mi mano en el bolsillo para sacar el dinero. Ella se quedó mirándome. A mí me sobra una entrada por si la quieres usar, dijo mostrándome en la mano la segunda boleta. Me da mucha pena, contesté. Yo compro la mía, pero gracias. Es que si no la uso hoy no me sirve después, respondió, con un poquito de impaciencia en su voz. ¿Segura? Le dije, y ella sonrió. Siendo así, respondí y caminé apenada tras ella. Por dentro el teatro era tan viejo como por fuera. Me pareció sorprendente que no lo hubieran remodelado para que se viera más moderno. No me refiero a un look vintage, porque ese no era el estilo del lugar. Era, a falta de una mejor palabra, viejo. Pensé que solo le faltaban las telarañas y los fantasmas para que fuera el set perfecto de una película de terror. También me sorprendió que el mostrador de las golosinas estuviera vacío y que las máquinas de crispetas estuvieran apagadas. Me sentí indignada e hice una nota mental. Que no se me olvide decirle a mi papá que en su teatro fantasmagórico las películas empiezan tarde y no venden crispetas. Por andar haciendo estas reflexiones casi pierdo de vista pero alcancé a ver la puerta por donde había pasado. Al entrar, vi que ella se había sentado en la última fila. No había nadie más en la sala.
¿Será que me siento a su lado? Pensé, pero rápidamente decidí que mejor no, porque uno, solo habíamos cruzado un par de palabras, o sea, éramos desconocidas. Dos, no me esperó para entrar a la sala. Y tres, yo había dejado mis gafas en casa, y si me hacían la última fila, no iba a ver nada. Me senté entonces 6 filas por debajo de la de ella, mucho más cerca de la pantalla. Las sillas de la sala estaban forradas con el mismo terciopelo rojo que los lazos de la entrada, y eran mucho más cómodas de lo que aparentaban. Puse mis pies encima de la silla que tenía al frente y pensé que tal, como había sospechado desde el inicio, nadie venía a las matinés. También pensé que tal vez no volvería, porque no me gusta ver películas sin crispetas. Unos minutos después empezaron a rodar los cortos de las películas que iban a dar durante las mañanas de ese mes. Por primera vez me sentí encantada de estar en ese teatro viejo. Me dejaron de importar la falta de crispetas, el aspecto lúgubre, la tardanza en los horarios, y me imaginé regresando a la próxima matiné, y a la próxima, y a la próxima, y a la próxima, y así, hasta el infinito, envuelta en un sinfín de películas clásicas semana tras semana. Y fue justo entonces, cuando mi corazón estalló de alegría ante los cortos de la ventana indiscreta, que se fue la luz, y todo quedó sumergido en una especie de pava espesa hecha de silencio y oscuridad. La chica prendió la linterna de su celular. Podía escucharla haciendo sonidos que evidenciaban su nerviosismo. Y casi de inmediato, el señor de la taquilla entró a la sala iluminando todo con una linterna. Lo siento, nos dijo con voz perezosa y pausada. Tuvimos una falla eléctrica y no vamos a poder proyectar la película. Salimos en silencio de la sala y no hablamos hasta estar afuera. La chica no quitaba los ojos de su celular y yo no quitaba los míos de la calle, esperando que pasara un taxi. Entonces oí su voz diciendo, «Antonio, ya estoy afuera, ¿estás cerca?» Al colgar, cruzamos miradas. «¿Por aquí no pasan taxis?», pregunté, intentando sonar lo menos desesperada posible y sin intención de que ella me respondiera. «No muchos», respondió. «Por eso siempre me recoge el chofer». Calló un instante y me miró fijamente antes de continuar. «¿Tú para dónde vas?» «Para mi casa». «¿Y dónde queda tu casa?» «A unas 20 cuadras de aquí». «¿De verdad? Entonces no es tan lejos de la mía», dijo. «Si quieres te llevo». Antes de poder responderle, Antonio llegó y así como sucedió con las boletas, no pude decirle que no ante su insistencia. Nos montamos en la parte de atrás de una camioneta grande y blanca. Ella miraba con insistencia su celular y yo, más movida por la curiosidad que por el chisme, alcancé a ver que alguien llamado Samuel le acababa de mandar un mensaje. El mensaje empezaba por la letra D, y aunque no pude leer más porque no tenía puestas mis gafas, supuse que D era la primera letra de su nombre. Así nació su nombre para mí, D. Cuando terminó de leer el mensaje se despegó del celular, miró al frente y suspiró. Era evidente que estaba frustrada. «¿Por qué querías ver Casablanca?», me preguntó de repente, como queriendo distraerse de lo que acababa de leer. «Porque necesito verla para poder escribir mi última tarea del semestre», respondí. «Si no la veo hoy mismo, no voy a alcanzar a escribir el ensayo a tiempo y corro el riesgo de perder el semestre. Voy a ver si ahora que llegue a mi casa la encuentro en internet». «¿Y cuándo tienes que entregarlo?» «Hoy, antes de las 12 de la noche». «Pues hoy tienes buena suerte», dijo con una sonrisa llena de seguridad. «Tengo Casablanca en DVD. ¿Te lo puedo prestar?» «¿En serio?», pregunté confundida. «Entonces, ¿por qué fuiste a la matiné?» «Quería que mi novio la viera conmigo en un lugar especial, pero finalmente no pudo llegar», contestó sin mirarme a los ojos. «Ah», reaccioné. «Por eso tenías 2 boletas». «Sí», dijo afirmando perezosamente con la cabeza. La otra era para Samuel. No hablamos mucho más en el camino hacia su casa, que desde lejos parecía una estrella luminosa, un cubo gris con ventanales gigantes que brillaban con la luz del sol, rodeada por árboles grandes, fuertes, de hojas verdes muy oscuras, casi negras. La camioneta paró y de cerca la casa se veía aún más imponente. «Ya vengo, no me demoro», dijo D bajándose, y mientras volvía, Antonio me puso conversación.
Me contó que la niña vivía con sus padres y que su hermanastra, que vivía en el exterior, estaba actualmente en la ciudad. También me dijo que ella era de las personas más generosas que iba a conocer. Y antes de que me pudiera contar algo más, tocó en mi ventana. La abrí y recibí el DVD de sus manos. Mil gracias de verdad, me salvas la vida. Le dije casi tartamudeando de la felicidad. No hay problema, te va a encantar. Seguro que sí. Cuando quieras puedes pasar por el café librería y te regalo un café en agradecimiento. ¿Tienes una librería? Preguntó, alzando las cejas como entre sorprendida y maravillada. No, respondí apenada por no haberme expresado bien. Trabajo como librera y barista en un café que a la vez es una librería. Interesante, gracias por la invitación, dijo sonriendo mientras se alejaba del carro. Adiós, y que disfrutes mucho la película. Un niño con barba. Samuel, Samuel, Samuel. Siempre tan así, tan como es. Inmaduro, prepotente y caprichoso. Tan incapaz de cambiar él y tan dispuesto a cambiarme a mí. Por alguien más, obviamente. Y ni siquiera tuvo la valentía de terminar las cosas en persona. ¿Acaso es mucho pedir que al menos me mire a los ojos? ¿Acaso no me merezco unas palabras? Un adiós, un hasta aquí llegamos, no quiero verte más, cuídate, chao. No entiendo por qué esa obsesión suya por alejarse cuando yo he sido siempre tan paciente y comprensiva. Además, hice todas las cosas que son importantes para él y que a mí no me gustan. Ver peleas de lucha libre, tomar cerveza, ir al estadio, bajar un poco de peso, en fin, un gran etcétera. Y me da vergüenza admitir que la única razón por la que no esperé más a Samuel en el teatro fue por la chica de pelo azul. Me dio pánico que se enterara de que me habían dejado plantada. Un paréntesis. Hasta ahora caigo en cuenta de que jamás me dijo su nombre y creo yo tampoco le dije el mío. Qué horrible todo esto. ¿Es que tengo que estar dispuesta a aguantarme los desplantes de Samuel siempre y cuando nadie se dé cuenta? ¿Por qué le aguanto todo con tal de que nadie se entere? ¿Me importan más las apariencias que sus desplantes? Eso sí que debería darme vergüenza. El caso es que ya no tengo tiempo para sus berrinches. Y aunque sé que eso lo he dicho muchas veces, esta vez es verdad. ¿En serio? ¿Así se comportan todos los hombres de 22 años? Lo único que diferencia a Samuel de un niño chiquito y mal criado es la barba. Y eso que le sale poquito. Y aunque no sé si voy a ser capaz de superarlo, y tampoco sé si alguien más me va a amar tanto como él, voy a tratar de estar sola un tiempo. No voy a buscarlo. Así tenga que masticarme el dolor y tragármelo, eso haré. ¿Necesitas un tiempo para pensar las cosas, Samuel? Pues yo también, o por lo menos eso le voy a decir. También le voy a decir que ya tengo planes para este fin de semana y que me voy para una finca a las afueras de la ciudad con unos amigos nuevos. Y no, no me importa que todo eso sea mentira. Lo mínimo que puedo pedir es que sienta algo de celos después de todo lo que me ha hecho sufrir. Además, mi mamá siempre me ha dicho que los hombres no resisten la indiferencia y que si uno se hace la difícil, ellos vuelven. Y a ella esa teoría le funciona, porque papá siempre termina volviendo. ¿Será que Samuel, como todos los hombres, volverá cuando se sienta solo e ignorado? Lo que más me enfurece es que me haya dejado plantada en un sitio que significa tanto para mí. Él lo sabe, y aún así no le importó. Yo nunca le haría una cosa así ni a él ni a nadie. Pero de algo sí estoy segura. A Samuel no le habría gustado Casablanca, y a todo el mundo le gusta Casablanca. Postdata. La chica que conocí hoy me dijo que es librera y barista, pero no me dijo en dónde. Me dio pena preguntarle.